Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos iniciando el segundo de los bloques de la asignatura, el correspondiente con los siglos XV y XVI. Y siempre que empezamos a contar pues un periodo de la historia de la música, dedicamos el primer tema a hacer una introducción en la que tratamos diversos aspectos históricos, culturales, artísticos, no específicamente musicales, pero necesarios para comprender lo que ocurre en la historia de la música. Cuando nosotros pensamos en los siglos XV y XVI, vosotros que sois gente muy cultivada, pues lo primero que se viene a la cabeza es la idea de renacimiento. Es uno de los, digamos, principios historiográficos que siempre se nos viene a la cabeza cuando hablamos de este periodo. Como también sabéis, el Renacimiento es una etiqueta historiográfica que ha sido aplicado con posterioridad al tiempo histórico. Quiero decir, en el siglo XV, siglo XVI, no decían, ojo, qué bien estamos aquí en el Renacimiento. No, eso no lo decían. No había una autoconciencia, sino que muchos años más tarde, muchos siglos más tarde, se decidió denominar esta época como Renacimiento. Y la iniciativa nació de un historiador francés llamado Jules Michelet. La primera vez que se utilizó el término Renacimiento para designar un periodo histórico fue este francés, Jules Michelet, el que lo impulsó. En el año 1855, Michelet, que estaba escribiendo una historia de Francia así monumental, en muchísimos volúmenes, publicó el volumen correspondiente con el siglo XVI y lo llamó el siglo del Renacimiento, le siècle de la Renaissance, ¿no? O sea, se refería a Francia, se refería al siglo XVI. Es decir, no se refería al siglo XV y sobre todo no se refería a lo que para nosotros más asociado está con el Renacimiento, que es Italia. Digamos, mucho más cercano a nuestra visión del Renacimiento es el giro que le da a este concepto Jacob Burckhardt unos años más tarde, en 1860, año en que se publicó un ensayo muy influyente que se llamó La cultura del Renacimiento en las ciudades italianas. Este ensayo de Burckhardt ha sido, vamos a decirlo así, el punto de partida de todas las consideraciones historiográficas que se hicieron posteriormente sobre el Renacimiento. Burckhardt habló del Renacimiento en términos culturales, se refirió a este tanto en el siglo XV como al siglo XVI y los vinculó con las prácticas culturales de las ciudades italianas, las ciudades del centro y norte de Italia, y particularmente con las prácticas culturales de la ciudad de Florencia. Podemos decir que Burckhardt fue el que estableció el modelo florentino como, digamos, el referencial para hablar de estas cuestiones del Renacimiento. Eh, digamos que esta cultura renacentista la definió Burckhardt tanto en las letras como en las artes plásticas. En las letras había como dos principios que diferenciaban esta literatura renacentista de la anterior. El primero y el segundo, porque están muy vinculados unos con otros, es la mirada hacia la antigüedad. Renacimiento en su sentido más estricto es el renacer, la vuelta a la vida de la cultura antigua, de los grandes autores de la cultura clásica. Es decir, los escritores de este periodo imitaban, eh, digamos, el uso del latín y las prácticas literarias de los autores antiguos, los autores romanos especialmente. Muy vinculado con esto está el humanismo. El humanismo fue todo un movimiento intelectual que estaba impulsado por filólogos y que trataban de estudiar los textos de una manera científica, o lo que hoy denominamos de una manera científica, para desentrañar su significado más profundo y para dilucidar en un mercado de textos. Pensad que los textos clásicos, los textos antiguos,
llegaran al siglo XV a través de muchas copias. Y las copias, pues, no siempre eran congruentes, quiero decir, no todas las copias eran iguales. Entonces, los humanistas se esforzaban por distinguir cuáles eran las fuentes más fidedignas y más antiguas de la literatura clásica. Fue un movimiento muy importante en la modernización del concepto científico de las ciencias humanas. En fin, en el terreno de las letras, el Renacimiento se definía por Burckhardt, por esta pasión filológica y por la imitación de los modelos clásicos. En el campo de las artes también hubo, para Burckhardt, grandes novedades. Los artistas florentinos del siglo XV introdujeron innovaciones que definieron lo que iba a ser el devenir del arte occidental en los siguientes siglos. Y vamos a señalar tres innovaciones. Por un lado, el uso de la perspectiva matemática para crear la sensación de profundidad en la pintura. Ya sabéis que un cuadro es una superficie bidimensional. Pues bien, hay todo un sistema que se pone en marcha en esta época, que vosotros sabéis utilizar, del punto de fuga al que se dirigen todas las líneas, para crear la falsa sensación de que hay una tercera dimensión en el cuadro y que esta tercera dimensión es la que, digamos, nos permite crear la ficción de que lo que está en el cuadro es una parte de la realidad, ¿no? Así que una de las innovaciones fundamentales y que luego va a ser utilizada muchísimo es el uso de la perspectiva matemática. Una segunda innovación es el estudio científico de la anatomía para la mejor representación de los cuerpos. Ya el arte idealista se había olvidado y aquí estamos en el arte naturalista. Y ese naturalismo parte de un conocimiento exacto de la estructura ósea y muscular del cuerpo humano para representarlo de forma más fidedigna. Y el tercer asunto es que los arquitectos del siglo XV, los arquitectos florentinos del siglo XV, empezaron a estudiar las fuentes clásicas, los tratados de arquitectura y también los restos de los edificios antiguos para tomar los elementos arquitectónicos de la antigüedad y crear sus propias construcciones. Eso lo vamos a ver en algunas imágenes. Nos vamos a la ciudad de Florencia. Esta es la catedral de Santa María dei Fiori y estamos ante la famosa cúpula de Brunelleschi, que es el símbolo de esta nueva. La catedral no es una catedral renacentista, pongo entre comillas esto es renacentista, es decir, no. El modelo arquitectónico que sigue es lo que podríamos llamar de gótico toscano. No es el gótico que estamos acostumbrados a ver en Burgos o en Harry Potter, sino que es el tipo de gótico propio de la arquitectura italiana de esta zona, ¿no? Lo que ocurre es que a esta catedral gótica se le presentó un reto extraordinario, que es que era una catedral de grandísimas dimensiones y el espacio que tenía que ser cubierto por la cúpula era un espacio que con las técnicas de construcción tradicional era imposible cubrir. Es decir, habían hecho el tambor de la cúpula más grande de lo que la técnica arquitectónica de la época permitía cubrir con una cúpula, ¿no? Así que estuvo mucho tiempo eso al aire, digamos, sin acabar la catedral, y se abrió un concurso que ganó el proyecto de Brunelleschi, que es un proyecto arquitectónicamente muy brillante, por el tipo de materiales, por una estructura doble que tiene la cúpula. Digamos que esta cúpula de Brunelleschi es un símbolo de cómo la inteligencia humana es capaz de superar las limitaciones de la tradición y encontrar nuevas soluciones arquitectónicas para los retos que se presentan. Por eso es un símbolo de este nuevo impulso del Renacimiento. Bien, al mismo tiempo que Brunelleschi hacía estas cosas, también hacía estas otras. Mira, aquí al final de este camino de gravilla hay una capilla que no es muy llamativa, pero que sí es muy importante, porque es una capilla en la que
por primera vez en la historia, el arquitecto utiliza los materiales de la antigüedad. Me refiero con los materiales de la antigüedad, son los, digamos, el léxico de la arquitectura clásica, es decir, el uso del arco de medio punto, de los órdenes de las columnas, de los entablamentos, de los frontones, es decir, todos estos tópicos de la literatura, de la arquitectura clásica que habían sido olvidados, ahora se reutilizan, pero se reutilizan en un nuevo marco, porque esto no es un templo romano, ni son unas termas, ni es, digamos, es un edificio con una estructura y unas maneras de construir modernas, vamos a decirlo así, pero que está recubierto con los elementos decorativos de la antigüedad y eso le da como otra prestancia. Este es el interior de la capilla, que podéis decir, bueno, pues es una capilla normal, ¿eh? Porque hemos visto muchísimas capillas posteriormente con este lenguaje, ¿no? Con estas columnas adosadas, con estos frontones, con el uso de las pilastras clásicas, ya. Pero este es los primeros ejemplos en los que esto ocurre. Vamos a decir que esto tiene tanto éxito que toda Europa y todo el mundo se van a llenar durante siglos de ejemplos arquitectónicos en los que estos elementos de la antigüedad se toman como elementos decorativos básicos de esta nueva forma de expresión. Es decir, cuando se quiere hacer un edificio representativo, un edificio importante, ya sea una iglesia, un parlamento, un palacio, se utiliza todo este lenguaje de la antigüedad para darle, digamos, empaque, para darle solemnidad, para vincularlo simbólicamente con las glorias de la época clásica. Son los arquitectos florentinos del siglo XV los que consiguen esto. Mira, este es un ejemplo muy bonito de una pintura al fresco de Masaccio, que era uno de los grandes autores del momento, donde se ve todo esto que estamos diciendo. Las tres novedades que hemos enumerado. Por un lado, el marco arquitectónico clásico. Esto es un calvario, está Cristo crucificado con la Virgen, San Juan y los donantes. Y este calvario está no en medio de un monte, sino rodeado de una arquitectura espléndida, inspirada en la antigüedad. Luego está la perspectiva matemática, que lo vemos perfectamente detrás del arco en la estancia que nos quiere hacer creer que existe detrás de esta representación. Y luego la cuestión de la representación anatómicamente realista, tanto en el crucificado como en el muerto que está sobre su tumba en la parte inferior, que ahí nos muestra todo un despliegue de los huesecitos de los que estamos hechos, o lo que estáis hechos vosotros, yo no sé si no me he mirado. Vale, un ejemplo del Piero della Francesca, también de esta primera época. Aquí veis un uso masivo de la arquitectura y de la perspectiva. Esta es una escena de la flagelación de Cristo, pero la flagelación parece que es lo que menos importa. Aquí lo que importa es mostrar un fantástico palacio de inspiración romana y luego pues todas estas líneas que se dirigen al punto de fuga y que nos crean la sensación de profundidad. Como esta famosa batalla, que es como una especie de friso, es decir, la batalla está todo muy en primer plano, pero las lanzas, incluso el muerto que está en el suelo, apunta hacia el punto de fuga para darnos esta sensación de profundidad. Este es otro Piero della Francesca. En este caso, pues una virgen con el niño, ese niño está ya muy crecidito, santos y un donante, ¿no? Y vemos como muy pronto los pintores de este círculo florentino se dan cuenta de que todo esto está muy bien, lo de la anatomía, lo de la arquitectura, lo de la perspectiva, pero si queremos realmente confundir al espectador, hacernos creer que lo que ve es una parte del mundo real, hay un elemento básico que tenemos que tener presente, que es la luz. Y ya veis cómo la arquitectura del fondo está matizada por el uso de la luz, que es fundamental para, digamos, que se comprenda y para hacernos, digamos, la ficción, para crearnos la ficción de que esta es una habitación de verdad. En los periodos siguientes, en las siguientes décadas,
la cuestión de la luz va a ser la determinante. Así podemos ver un ejemplo de un pintor veneciano, que es Bellini, que es muy parecido al anterior, es una Virgen con niño y santos. Pero aquí la luz no se limita a incidir en la arquitectura, sino que la luz es un principio que envuelve todo y que rodea todo y que le da, digamos, un aura diferente a la escena en general. ¿Vale? Bien, esto es lo que estábamos hablando, que la arquitectura, que la pintura, que todo esto es lo que Burckhardt enunció como características esenciales de lo que él llamaba cultura del Renacimiento. Pero de música no dijo nada. Y la pregunta es, ¿y la música qué? ¿Qué tiene que ver la música con el Renacimiento? Pues nosotros vamos a ser muy claros y muy concisos. Es difícil hablar de Renacimiento en música. ¿Por qué? En primer lugar, porque todas estas novedades ocurren en Italia. Digamos que el motor del cambio en el siglo XV, en el terreno literario, en el terreno arquitectónico, en el terreno pictórico, en el terreno escultórico, es Italia, es Florencia y su entorno. Sin embargo, el centro de la vida musical en el siglo XV es una región del norte de Europa, digamos de la zona de Flandes, que se llama Borgoña. Y en Borgoña no hay restos de Renacimiento en el resto en las demás manifestaciones artísticas. Es decir, todos los grandes compositores del momento, los más influyentes, surgen en un medio que vamos a llamar no renacentista, que es el medio borgoñón, o renacentista de otra manera, según se entienda. No sé si vosotros habéis paseado por las salas de pintura del siglo XV en el Museo del Prado. Allí hay magníficas muestras de Roger van der Weyden, del Bosco, que, bueno, que es un poquito posterior, alguna cosita que se atribuye a Van Eyck. Todos estos llamados pintores flamencos son de esta zona borgoñona, que es de donde surge también esta estética musical que impera en la Europa del siglo XV. Así que la primera dificultad es que la potencia creadora de Italia en el siglo XV es muy limitada en el terreno musical, como no ocurre así en otras manifestaciones artísticas. En segundo lugar, que el Renacimiento, habíamos dicho, era una vuelta a la antigüedad, que se imitaban a los escritores de la antigüedad, que se imitaban las formas arquitectónicas clásicas, que se imitaban... Pero en música no se puede imitar nada, por lo que no puede haber un renacimiento. Los señores del siglo XV no sabían cómo era la música en la época romana o en la época griega. Y no lo sabemos nosotros ahora tampoco. Por lo que vamos a decir, inapropiado desde el punto de vista literal hablar de renacimiento, porque no renace nada. No puede renacer nada. Y la tercera cuestión es una cuestión, digamos, del desarrollo interno de la propia evolución de la música. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de arquitectura, todas estas novedades que hemos visto, o en pintura también, o en escultura, surgen en la Italia del siglo XV. Y en el siglo XV vamos a decir que solo afectan a Italia. En el resto de Europa, pues siguen formas de lo que podríamos llamar gótico. Sin embargo, estas innovaciones italianas del XV acaban difundiéndose por toda Europa en el siglo XVI. Digamos que el XVI es como una expansión de los principios del arte del siglo XV italiano, del arte italiano del siglo XV por toda Europa. En cambio, en música no pasa así, porque el siglo XV y el siglo XVI son muy diferentes. En realidad, el siglo XV se parece más al siglo XIV en muchos aspectos que al siglo XVI. Y eso lo vamos a ver ahora mismo. Mirad, por ejemplo, el terreno del más puro lenguaje compositivo. El XVI es muy característico, se distingue muy bien la música del XVI por el uso de lo que se conoce con el nombre de contrapunto imitativo. Que eso ya escucharemos ejemplos de contrapunto imitativo, pero seguro que si habéis estado en coro habéis practicado músicas de Palestrina o de Victoria o de Guerrero, donde esta técnica está muy presente, que es que hay una voz que empieza con un motivo, a que se suma otra voz y otra voz, todas con el mismo motivo. Cuando ese motivo se expone, se acaba la sección y empieza otra vez. Otra voz con un motivo,
Digamos, la técnica básica es la de la imitación. En el siglo XIV y en el siglo XV hay contrapunto, pero no es imitativo. Otra cosa muy relevante y muy clara. Las piezas en el siglo XIV y en el siglo XV suelen escribirse a tres voces. La polifonía suele ser a tres voces frente al siglo XVI, que se establece como norma la polifonía a cuatro voces. También en los géneros musicales hay distancia, ¿no? Las misas del siglo XIV y las misas del siglo XV son mayoritariamente misas que utilizan la técnica de lo que se llama el cantus firmus, es decir, que se parten de una melodía gregoriana o no gregoriana, eso lo explicaremos, para construir la polifonía. Eso no ocurre en el XVI, aunque se siguen componiendo algunas misas en cantus firmus. La mayor parte de las misas del XVI corresponden al modelo de misa parodia, del cual ya hablaremos y explicaremos. Cuando explicábamos el siglo XIV, dijimos que en el Ars Nova francés se utilizaban las formas fijas. El rondeau, la balade, el violet, lo explicaste muy bien. Bueno, pues en el siglo XV van a seguir utilizándose las formas fijas. En cambio, en el XVI ya no hay formas fijas, sino hay una mayor variedad de repertorios profanos, y destaca especialmente un repertorio muy relevante, del que ya hablaremos, que es el madrigal. Y luego, otra diferencia es que en el siglo XVI surge o se desarrolla el primer gran repertorio de música instrumental escrito. No es que antes no hubiese instrumentos, pero no había repertorio específicamente escrito para instrumentos. En cambio, en el 16 ya hay muchas piezas para instrumentos publicadas y conocidas. Así que, digamos, el apogeo de la música instrumental es otro de los rasgos que distinguen al 16 del 15 y del 14. En fin, por estas tres cuestiones que acabamos de decir, la cuestión de la ausencia de modelos clásicos, que en el siglo XV Italia no tuviese una presencia muy predominante en las tendencias compositivas, y que el siglo XV y el XVI sean dos experiencias musicales muy distintas, nosotros nos negamos a hablar de Renacimiento en música. Y afirmamos que no tiene mucho sentido, no aporta mucho hablar de Renacimiento en música, y hablaremos de música del XV y de música del XVI. Pero eso lo haremos la próxima semana. Así que os dejo, os doy un fuerte abrazo, saludo y todas estas cosas, y corto ya el vídeo de esta semana. Adiós.